¿Estamos? Bueno, buenos días a todos. Una vez más, gracias por estar en este espacio de videoconferencias. Es que, como siempre decimos, es un espacio de construcción conjunta. Por eso seguimos siempre repensando cuál es la mejor estrategia. Así que, en primer lugar, agradecerles a todos por participar, por dedicarles su tiempo, que sabemos que siempre es muy apremiante y siempre estamos todos muy a las corridas. Agradecerles al secretario de Gestión Educativa, Manuel Vidal, y el ministro Alejandro Finocchiaro, entendiendo que la temática de educación inclusiva, a partir de estos espacios podemos seguir profundizando todas las cuestiones que ustedes diariamente ven en las escuelas, las distintas dificultades, obstáculos, que hablan de la interpelación de la propia práctica, la práctica docente, la práctica institucional, la práctica a nivel de los ministerios de educación de cada jurisdicción, y también a nosotros mismos como equipo de trabajo, y agradezco también al equipo que lleva adelante siempre estos encuentros. Nos interpela de cómo venimos desarrollando las temáticas del área, las distintas acciones, que tengan el impacto que buscamos, y por qué no, cuando nos tenemos que hacer una pregunta con respecto a algún tema, ¿qué estamos haciendo con respecto a eso? Antes de dar la palabra a Gerardo y a las disertantes, me parecía necesario, a partir de distintas consultas que hemos recibido, por mail, por teléfono, quiero clarificar un poco lo que es el área de educación inclusiva, para que no tengamos dudas en términos de cuáles son las temáticas que trabajamos. Y por ahí, perdón si a algunos les parece una obviedad, pero a partir de estas consultas nos parecía necesario seguir reforzando esto. El área de educación inclusiva fue creada el año pasado, a mitad del año pasado, a partir de un decreto de creación, que toma lo que son las líneas de la modalidad de educación especial, con quienes venimos trabajando ya hace mucho tiempo, también todo lo que tiene que ver con programas transversales, ¿sí?, de convivencia escolar, promoción de derechos de la niñez y adolescencia, equipos de orientación escolar, distintas temáticas, incluso se agregó lo que es la línea 0800 convivencia, todas temáticas transversales que atraviesan a la escuela, que nos interpelan porque trabajamos desde la complejidad, entonces necesitamos seguir trabajando en este sentido. La temática de adicciones, y ahí estamos prontos a ya poder comunicarles algunas acciones que tenemos pensadas para este año. Entonces hay muchas cuestiones que no es solamente competencia del Ministerio de Educación, que trabajamos con salud, con Cedronar, con desarrollos, distintas áreas de gobierno, porque creemos que esa complejidad necesita de muchos que nos aboquemos y aunemos esfuerzos para repensar las estrategias de intervención, de acompañamiento, de prevención. Entonces, si hablamos de educación inclusiva, todas estas variables son las que queremos trabajar y que debemos de trabajar y tenemos la responsabilidad, porque habla de las condiciones a nivel institucional que se dan en la escuela y cuáles son esas barreras que como instituciones educativas, como sociedad, tenemos diariamente, que muchas veces son las que no posibilitan la participación. Estoy haciendo lío con el micrófono. ¿Muy bien? Sí, creo que sí. Ahí va. Ahora se escucha, ahí está. Entonces hablaba de generar las condiciones dentro de las escuelas, ¿sí?, que tienen que ver con barreras actitudinales, con cuestiones, que tenemos que revisar, que todos, todas las instituciones, todos los actores, la sociedad en sí misma tenemos y que tenemos que seguir revisando y mejorando nuestras respuestas. Les comento un poco cómo fue pensado este espacio, que es una articulación entre lo que son las líneas del equipo que trabaja lo que es la modalidad de educación especial y también todo lo que tiene que ver con el equipo, de Gerardo, que está acá presente, pero que representa a muchos otros compañeros que forman parte del equipo, en el sentido de que teníamos grandes demandas en lo que tiene que ver con el abordaje de las altas capacidades, de los chicos con altas capacidades. Es una de las temáticas que el área recibe la mayor demanda, ¿sí? En lo que va de este año, del año pasado, hemos tenido distintas reuniones con organizaciones, con referentes de familias, de alumnos con altas capacidades, y esto nos llevó a un camino, de repensar cuáles eran las estrategias que desde el Ministerio estábamos proponiendo trabajar, pero también cuáles eran las respuestas institucionales que desde la escuela se dan ante este tipo de situaciones. Por eso queremos abrir interrogantes, queremos abrir determinadas preguntas desde lo que es cómo estamos trabajando estos temas,
tenemos una variedad en las provincias de distintos niveles de avance, provincias como Jujuy, que ya hace muchísimos años que cuenta con un área que trabaja este tema. Hoy me contaban también de la provincia de Córdoba, que viene avanzando en este sentido. Digo, otras provincias que vienen dando respuesta. Tenemos también una variedad de quiénes son las áreas que trabajan en este sentido. Y yo decía hace un rato, que podamos tomar la temática ya es un gran paso, porque eso significa que estamos identificando una situación y que estamos identificando una situación conflictiva, porque no estamos pudiendo dar respuesta. Y a partir de esa identificación poder repensar, bueno, por dónde tenemos que transitar para mejorar esas condiciones, qué canales, qué circuitos, qué procedimientos al interior de la escuela tenemos que facilitar desde marcos normativos, desde estrategias, qué actores vamos a involucrar en estas situaciones. Entonces es abrir interrogantes y por eso invitamos hoy a las disertantes, que también agradecerles por estar hoy y dedicarnos su tiempo, que es muy valioso. Sí, a disposición, me parece que esto tiene que ser una apertura y que acá no se trata de una fórmula que nosotros desde el Ministerio les transmitimos como un saber, como una verdad única, sino me parece que desde el intercambio entre lo que ustedes vienen haciendo como jurisdicciones y nosotros desde el Ministerio de Educación Nacional, con los aportes de los distintos actores que yo antes mencionaba, podamos pensar cuáles son estas mejores estrategias. Siempre pensando desde el criterio de la educación inclusiva, que ya está en el marco de la Ley de Educación Nacional, y desde todos los marcos que nos dan cuenta también, digo, tenemos la ODS, tenemos UNESCO, digo, tenemos distintos marcos que nos interpelan, pero que principalmente nos dan una responsabilidad de trabajar en este sentido. Entonces, no dedico más del tiempo tan rico que van a tener, digo, en esta videoconferencia, a disposición, como digo siempre, para cualquier duda, consulta o mejora en términos de la comunicación o de esta temática en particular, y los dejo con nuestras disertantes y con Gerardo para dar inicio a la videoconferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias a la licenciada Cristina Lovari, que es la coordinadora del área de educación inclusiva del Ministerio de Educación, a donde pertenecemos el equipo que estamos trabajando. Bueno, también me corro un poquito a ver si... Primero quiero agradecer a OSDE por prestarnos las sedes, por recibirnos y también a todos los técnicos que trabajan ayudándonos para que podamos hacer todo esto realidad. No, todo esto no se podría hacer sin la ayuda de OSDE, de los técnicos. Acá está Edward, ¿no? Dije bien. Bueno, le agradecemos a él y en él al nombre de todos los técnicos. Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia que lleva por título Estrategias Pedagógicas para la Inclusión, y voy a presentar a... No sé cuál de los dos va a hablar primero. Verónica. Bien. A la licenciada Verónica Martorello. Ella es profesora especializada en discapacitados mentales del ISPE, es magíster y especialista en integración de personas con discapacidad a la comunidad por la Universidad de Salamanca de España, es coordinadora del área de capacitación de la Asociación Civil Panacea, Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista, y es monitora de procesos de inclusión escolar en colegios de gestión pública y privada en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y también nos acompaña Mariela Vergara Panseri, que es licenciada en Psicología por la Universidad Católica Argentina, es directora del Centro para el Desarrollo del Alto Potencial, del CEDAL, aquí de Buenos Aires, es vicepresidenta de la Federación Iberoamericana del World Council of Gifted and Talented Children. No sé si mi inglés fue muy bueno, perdón, quedó allá lejos y hace tiempo mi inglés. Y es delegada argentina ante dicha federación. Es consultora, orientadora y formadora de profesores y profesionales de la salud y la educación en la detección, identificación, abordaje y de atención de niños con altas capacidades y para la aplicación de programas de enriquecimiento en el aula común de la República Argentina. Es profesora y da numerosas conferencias y cursos para universidades, ministerios y otros organismos públicos y privados dentro de la Argentina y países de habla hispana. Es terapeuta de niños y adolescentes con perfil de alto potencial intelectual y creativo y es orientadora de familias de niños y adolescentes con estas características. Tiene libros publicados y colabora con libros internacionales de Chile, Brasil y México.
La agenda, digamos, va a dar más o menos unos 50 minutos de exposición. Después vamos a hacer un pequeño break para que en las sedes trabajen algunas preguntas, alguna reflexión a partir de la disertación, y después abrimos el espacio de preguntas. Bueno, dicho todo esto, bienvenidos a todos, y le doy el micrófono a Verónica. ¿Querés acercarte un poquito así? ¿Se puede? Bueno, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Genial. Bueno, empiezo sentada y quizás después me pare. Ahí está la presentación. Buenísimo. Bueno, muchas gracias al Ministerio por la invitación, a todo el equipo. La verdad es que para mí es una responsabilidad muy grande, o sea, tener el micrófono en este momento y estar de este lado, o sea, pero quiero compartir que lo que voy a presentar está íntimamente ligado a la práctica que vengo haciendo y que me parece que es importante, o sea, que las buenas prácticas se hagan visibles y que podamos consensuar estrategias y recursos que nos sirvan en el día a día para hacer visible y concreto el paradigma de la educación inclusiva, porque muchas veces cuando recorro las escuelas hay todavía preguntas, o sea, de cómo hacerlo posible. O sea, toda esta introducción que hizo la licenciada Lovari, o sea, nos da un marco, o sea, muy sólido en relación al qué tenemos que hacer, o sea, un marco normativo que hoy es muy flexible, que nos permite innovar en las prácticas educativas que llevamos a cabo, pero bueno, sigue habiendo como muchos interrogantes en relación a los procesos y al cómo hacerlo posible. Entonces, voy a presentar como marco de planificación, que es muy útil para repensar el día a día dentro de las aulas y las dinámicas áulicas, el diseño universal para el aprendizaje. Quisiera así resaltar antes que bueno, que hay distintos planos en el que uno puede incidir. Yo como docente me siento muy ligada a la práctica en concreto en cómo pensar, en atender a la diversidad que hoy habita las escuelas. Y esto no solamente implica al alumnado que tiene un certificado de discapacidad o cursa en situación de discapacidad, sino como también vamos a hacer visible a lo largo de este bloque de la mano de Mariela puntualmente, a alumnos que tienen altas capacidades, o sea, y que también son desatendidos, o sea, dentro del currículum, a partir de una propuesta que no responde, o sea, a los intereses y a las motivaciones que tienen, y entonces esto en el aula parece como que hace ruido, ¿sí? Entonces digo, bueno, este marco, o sea, nos permite pensar a todos y a todas, o sea, en un sentido amplio, o sea, con la intención de que en la manera en la que nosotros, o sea, mostramos y hacemos visible el aprendizaje, o sea, permita el acceso y la participación de la mayor cantidad del alumnado posible. Así que bueno, esa es un poquito la intención que quería compartirles en relación a lo que voy a ir presentando. Y bueno, a mí me sirve siempre como usar algunas voces que me inspiran, y traigo acá una cita de Gordon Porter, que para mí es un referente, o sea, en el área, y dice, una de las claves del éxito de la experiencia inclusiva es la creación de una comunidad de personas dispuestas a hacer que funcione. ¿Y por qué traigo esta frase? En principio porque traigo una palabra que siento que es muy vigente, que es la construcción de una comunidad. O sea, realmente, así como Cristina mencionó, o sea, como la articulación que se da en los distintos ministerios y en las distintas agencias para poder dar respuesta, o sea, tenemos que abrir la mirada a otras miradas, y en eso tenemos, o sea, que participar conjuntamente con otros equipos, o sea, para que esa mirada justamente pueda ser muy rica, o sea, y múltiple, para que podamos llegar a dar respuestas. Y en esto, históricamente, el rol del docente, o sea, y cada uno puede, o sea, recordar la experiencia que tuvimos como alumnos, o sea, bueno, es una tarea muy solitaria, o sea, hoy día, o sea, en la mayoría de las aulas, o sea, seguimos viendo, o sea, donde hay un docente referente del grupo,
que está impartiendo la clase, ¿no? Y claro, ese docente en ese lugar, o sea, tan solitario, o sea, realmente se queda, o sea, ajustado en relación a la diversidad de recursos que podría llegar a utilizar, que sería mucho más rico, o sea, si nos abrimos a pensar en términos de una pareja pedagógica que pudiera acompañarse, en términos de un equipo que pudiera acompañar detrás a este docente enriqueciendo la práctica, a aulas abiertas, o sea, más transparentes, o sea, donde realmente haya movimiento, digo, no solamente para el alumnado, porque quizás si decimos, bueno, implementar un trabajo en grupo, o sea, es un recurso y una forma de organizar didácticamente la clase, pero esto no es solamente hacia el alumnado, sino que también lo tenemos que llenar con coherencia desde nuestro lugar de educadores, ¿no? Y entonces esto también es para los docentes. Y también quiero poner el acento en esta frase, en la intención de las personas de hacer que esto funcione. Y también quiero resaltar que con la intención y una buena intención no alcanza. Entonces, estos espacios de formación que se están facilitando desde este lugar también son necesarios para, más allá de que tengamos una buena intención y no la desacredito, es necesaria. O sea, también tenemos que tener una dirección clara de hacia dónde vamos y tenemos que tener un plan de acción para saber ese lugar hacia dónde vamos, cuáles son los pasos que vamos a ir dando para poder ir concretándolos. Entonces, en esto de, bueno, ¿cómo hacemos que esto funcione? O sea, ¿cómo organizamos una clase para que en ese marco podamos dar respuesta a la diversidad? Bueno, el diseño universal nos plantea unos principios, unas máximas, o sea, que no casualmente condicen, o sea, con el paradigma vigente en el área educativa, que son reconocer que los aprendices son diversos, que las formas en las que el aprendizaje se da lugar son diversas y que ambas variables se conjugan en una práctica y en un entorno que la hace posible. O sea, la diversidad es norma, no es excepción. En la vida esto es así. Y las formas en las que nosotros como personas expresamos lo que vamos aprendiendo también son diversas. No todos hacemos visible el aprendizaje que pudimos tomar de la misma manera. Entonces, combinando estas dos variables que son la base, o sea, lo que tenemos que pensar es cómo generamos entornos pedagógicos que faciliten el acceso a los aprendizajes. Y vuelvo a resaltarse el acento en la palabra el acceso, o sea, porque quizás en ese acceso es donde nosotros como docentes vamos a ver, o sea, más nutrida y enriquecida nuestra práctica, porque en cuanto a la mayor variabilidad de caminos posibles que le podemos dar a los alumnos para que puedan acceder a este aprendizaje que queremos impartir, o sea, más posibilidades tendremos, o sea, de que realmente ese aprendizaje se asienta y que tenga un sentido y que sea significativo, o sea, para el alumnado. Entonces, el diseño universal es un enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación que permite diseñar experiencias de aprendizaje que provean oportunidades de acceso, participación y logro para todo el alumnado. Entonces, no es solamente una modalidad que nosotros vamos a reconocer y a incorporar en nuestra práctica para enseñar, o sea, no es solamente la generación de entornos que permitan el aprendizaje, sino que también en DUA, que es la sigla, o sea, del diseño universal, y quizás lo vaya a mencionar así, se pone gran énfasis en la evaluación. Y vamos a dedicarle hacia el final, o sea, un espacio a hablar puntualmente de este tema que siempre trae como también muchas controversias. Entonces, considerando este ser diverso como norma, o sea, ¿cómo podemos nosotros enriquecer la propuesta pedagógica curricular? DUA nos dice que podemos ofrecer múltiples formas de representación. Básicamente son 3 principios los que voy a presentar dentro del marco. O sea, esta presentación tiene un tiempo determinado y bueno, y con Mariela también pudimos intercambiar antes para poder buscar los puntos de encuentro entre ambas, pero quiero también reconocer que bueno, es un recorte, o sea, y un foco puesto a los fines didácticos que tiene la presentación hoy. Entonces voy a presentar 3 principios que sostienen el modelo, uno de los cuales es ofrecer múltiples formas de representación. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, ofrecer alternativas perceptivas, lingüísticas, simbólicas y comprensivas en las formas de acceder al qué del aprendizaje. El qué del aprendizaje es la forma
en la que nosotros nos representamos, o sea, el contenido y el símbolo. Entonces, cuando nosotros armamos una planificación, si consideramos estas alternativas en estos niveles, el perceptivo, el lingüístico, el simbólico y el comprensivo, estamos abriendo las posibilidades en las que los chicos van a poder acceder a comprender ese qué es lo que queremos presentar. Entonces, a modo de ejemplo, o sea, algunos recursos que responden a las opciones perceptivas, o sea, yo mencioné 4 dentro de este principio, o sea, para que podamos ejemplificar a qué se referiría ofrecer opciones perceptivas en este qué del aprendizaje. O sea, podría ser desde el utilizar una tipografía que se ajuste, o sea, por ejemplo, algunos desafíos visuales que tienen los chicos. O sea, no todos los chicos, o sea, necesariamente tendrían que acceder a textos que están escritos, o sea, con la misma tipografía. Uno puede hacer una ampliación, o sea, también le podemos sumar un contraste de fondo. Si algún alumno aún no tiene acceso a la lectoescritura, podemos ofrecer ese mismo texto en una versión auditiva para que pueda acceder a eso. Podemos hacer una traducción en pictogramas y también podemos tomar algunos conceptos principales de lo que le queremos transmitir y utilizar objetos, o sea, porque esto va a estar ligado a los diferentes niveles de desarrollo y de comprensión que tenga ese alumnado. Yo mencionaba también, por ejemplo, opciones. Esto es como para dar algunos ejemplos concretos de cómo lo vemos materializados. Y esto también porque a veces hay una sensación de que no se sabe cómo hacer algunas adaptaciones y los docentes naturalmente sabemos cómo ir adaptando. Nos acercamos a los chicos y al lado del banco hacemos adaptaciones de manera natural y está bueno conceptualizar esas adaptaciones dentro de un marco de trabajo, ¿no? Mencionaba opciones lingüísticas, que por ejemplo también pueden ser, o sea, traducciones, o sea, cuando hay chicos que no manejan la lengua española o tienen dificultades de acceso por los perfiles migratorios y poblaciones de diversas culturas que hoy también recibimos en las escuelas. Esa sería una alternativa, o sea, de opción lingüística, o sea, para acercarse al qué. Y, por ejemplo, algunas opciones en relación a la comprensión, o sea, podrían llegar a ser como las actividades multinivel, o sea, una actividad donde nosotros tenemos en concreto cuál es el contenido, identificamos el núcleo de aprendizaje prioritario que queremos compartir y entonces a ese mismo núcleo, o sea, accedemos, o sea, en distintos niveles de comprensión y de complejidad. O sea, y acá quizás también, o sea, bueno, el alumnado de altas capacidades también se va a ver beneficiado, o sea, porque en la medida en la que nosotros vemos que los chicos responden a la propuesta que estamos acercando y los desafiamos a ir a por más, o sea, bueno, ellos van a poder sentir una motivación, porque quizás lo que nosotros consideramos que es prioritario para la media del grupo, o sea, para ellos es algo que ya, o sea, lo tienen incorporado y necesitan, o sea, como poder visualizar hacia dónde, bueno, un poquitito más hacia dónde sería, o sea, y que sea significativo y que me convoque desde el desafío, pero desde un desafío que sea justo para todos y para cada uno. El otro principio, así como hablamos de ofrecer múltiples formas de representación del contenido, ofrecer múltiples formas de acción y de expresión. ¿A qué refiere este principio? Bueno, a proporcionar opciones para potenciar el cómo accedo a esos aprendizajes a partir de la variabilidad en la interacción física, la expresión, la comunicación y las funciones ejecutivas. Y quizás a modo de ejemplo, o sea, yo elegí, o sea, traer representadas opciones para las funciones ejecutivas, o sea, dentro de este marco, que nos permitan materializar, por ejemplo, ayuda, ofrecer listas de chequeo, o sea, para que los chicos puedan organizarse en función a lo que se espera que ellos vayan desplegando a lo largo de ese día de jornada, ¿no? O sea, como orientar, o sea, una práctica que sea más autogestora, o sea, donde los chicos puedan tener conocimiento, digo los chicos, el alumnado, sí, quizás, o sea, no quiero como reducirlo, por eso hago la aclaración, o sea, donde tengan claridad de dónde inicia la actividad, o sea, cuál va a ser el proceso, o sea, cuáles son los pasos y cuándo va a ser el momento de la finalización. Y quizás en un perfil de alumnado sea necesario que le marquemos el paso a paso y que eso sea graduado
y en otros, o sea, podrán elegir de qué forma querrán hacer ese recorrido. O sea, mientras que lleguen a la meta, o sea, quizás vayan a tener mayor autonomía en que puedan ir transitando el itinerario personalizado de ese aprendizaje. Es importante tener claridad qué es lo que nosotros queremos, o sea, que los chicos aprendan. O sea, es como decirles, bueno, de esto que estamos viendo es importante que se queden con este concepto y entonces que ellos puedan, o sea, saber a priori qué es lo que nosotros estamos esperando que se despliegue de esa práctica. La utilización de algunos apoyos visuales, como pueden ser los timers, y también, o sea, son relojes, o sea, donde uno les permite que ellos puedan autogestionar el tiempo para poder finalizar una tarea. Sistemas de fichas, o sea, que en algunos, en el alumnado que tiene conductas desafiantes, es una forma también de lograr la regulación de la propia conducta. Mapas visuales u organizadores visuales, o sea, que pueden guiar el desarrollo, o sea, de la tarea. Como vemos el ejemplo en el margen derecho inferior, o sea, de esa línea que sube y luego desciende, ese es un organizador visual que se puede utilizar en el área curricular de prácticas del lenguaje, o sea, para poder ir guiando la comprensión de un texto y también, o sea, las expresiones personales, o sea, las construcciones personales, o sea, sobre un texto, tanto cuando me piden que comprenda, o sea, quiénes son los personajes, cuál es la temática principal, el problema que hubo y cómo se resolvió, cuando me piden que yo haga una producción personal y entonces también puedo usar, o sea, este organizador visual para decir, bueno, tengo que definir quiénes son los personajes, tengo que ver cuál es el problema que se generó entre estos personajes, cuál podrían ser, o sea, posibles soluciones, y entonces son organizadores visuales que pueden ayudar a optimizar, o sea, cómo se ponen en juego las funciones ejecutivas en la resolución de los ejercicios. Y después también algunas técnicas que son más ligadas a las artes expresivas, como pueden ser teatralizaciones de situaciones o modelado de algunas conductas o role-playing, donde los chicos pueden ponerse en situación y jugar, o sea, situaciones de conflicto y pensar las formas en las que eso, o sea, podría llegar a resolverse. Y eso, bueno, cuando hay alguna situación conflictiva, o sea, de convivencia en el aula, o sea, son técnicas que pueden ayudar mucho a resolverlo. Ok, me están dando acá como, me corro. Sí. Un tip. Estoy como escondida desde este lugar. Ok, genial. Bueno, voy a dar vuelta para poder tener este apoyo visual. Gracias. Y el tercer principio, o sea, hablamos, vuelvo a repetir, o sea, para que vayamos incorporando la información, porque entiendo que es mucha. Después igual si quieren, o sea, pongo a disposición material escrito para que puedan seguir expandiendo dentro del modelo. Hablábamos de las múltiples formas de expresión, de las múltiples formas de acción y de expresión, y el tercer principio hace referencia a proporcionar múltiples formas de motivación y de implicar. Y quizás, o sea, los otros dos son a veces, o sea, los más visibles, ¿no? Hacen referencia a los contenidos conceptuales y a los procedimentales, o sea, diríamos, ¿no? Para poder ir como correlacionando con un vocabulario con el cual estamos familiarizados desde las planificaciones. Y es a veces el que se deja más de lado y realmente tiene una fuerza y una potencia muy importante porque hace referencia a la motivación, o sea, del alumnado. O sea, con qué se motivan, con qué se implican, cuáles son los intereses que los están atravesando a nivel emocional, ¿sí? Y entonces nos da pistas claves para proporcionar opciones, para captar el interés, mantener el esfuerzo, la persistencia y lograr la auto y corregulación que me conecten con el porqué del aprendizaje, ¿no? O sea, es como, no es anecdótico, o sea, muchas veces los chicos, o sea, nos plantean, bueno, ¿y esto para qué lo tengo que aprender? ¿Y esto por qué lo tengo que estudiar? ¿No? Y entonces si ellos tienen, o sea, como la visualización de ese caminito, de ese sentido que tienen, que hoy aprendan este aprendizaje, porque sabemos que es base para otro aprendizaje que puede llegar a venir mañana, bueno, tienen otra forma de implicarse. Hay una estrategia de planificación indirecta que a mí me da, o sea, muy buenos resultados, o sea, que es una planificación que se llama Planificando Futuros Alternativos con Esperanza,
es un nombre también muy inspirador, pero básicamente es una planificación al revés, planificamos a partir de lo que los chicos quieren aprender, y como sabemos que eso que ellos quieren aprender va a necesitar de una base previa o de que ellos consoliden saberes previos, o sea, vamos transversalizando, o sea, es eso que ellos quieren aprender a partir de otros contenidos que tenemos que ir viendo. O sea, pero es a partir de lo que ellos trajeron como motivación. Y entonces cuando nosotros le mostramos en ese plano, o sea, bueno, si vos querés aprender esto, pero antes de aprender esto es necesario que pongamos atención en esto, y antes de esto, bueno, eso que al principio ellos pueden ver que no tiene sentido o no tiene un impacto real en en lo que ellos quieren aprender, ven la progresión y entonces lo abrazan desde un buen lugar. Y dentro de este principio, o sea, voy a poner foco en las opciones para la auto y la corregulación, o sea, porque me parece que en este mundo agitado y conmovido que atravesamos, o sea, muchas veces, o sea, estamos pidiendo que todos, o sea, que los chicos principalmente frenen, no se muevan, o sea, se queden quietos con esta concepción de que, bueno, de que aprendemos sentados en silencio, o sea, y quietitos, y creo que sería muy saludable que empecemos no quiero ser injusta, sé que hay muchos colegas que esto, o sea, lo hacen ya, o sea, pero bueno, se hace necesario que lo podamos ver en la punta del iceberg, no solo en las bases, de permitir el movimiento y ver el movimiento, o sea, como una forma que los chicos y todos en realidad tenemos de poder autorregularnos para poder sostenernos en esa tarea. Entonces, de repente, si tenemos un mobiliario donde las sillas tengan tapones para que puedan disminuir la contaminación auditiva que hay en las aulas. A veces es una simple felpita que se pone o una pelotita de tenis cortada a la mitad, o sea que cada uno puede traer de su casa y los implicamos a ellos y ver el impacto que eso tiene en la contaminación auditiva del aula, y también obviamente después lo podemos extrapolar a la ecología, a la madre tierra, o sea, como tal. La posibilidad de que en las sillas, o sea, puedan tener, yo ahí traje un gráfico, pero esto es una resolución casera, o sea, pero también hay unos almohadones de aire donde los chicos pueden moverse estando en el mismo lugar y entonces reciben una información, o sea, para poder regularse. O, por ejemplo, una media de nylon que ya no usemos o unas banditas elásticas de goma que podamos poner en las sillas o en las mesas, o sea, eso va a depender del perfil de los chicos, para que los chicos puedan apoyar los pies, o sea, sobre esa bandita, y como la bandita es elástica, pueden mover los pies, y entonces eso a veces ayuda a que puedan, o sea, experimentar el movimiento que el cuerpo de ellos les está pidiendo, pero de una forma más organizada en el aula, porque bueno, a veces es como, bueno, se levanta y camina por todo el aula, y entonces a mí me desorganiza o me desconcentra, y entonces como buscar alternativas donde los chicos puedan recibir lo que están necesitando, o sea, porque es un pedido, o sea, del cuerpo, o sea, y entonces es difícil poder controlar toda esa información que el cuerpo me da a través de, por favor, sentate, quédate quieto, o sea, terminamos y después te parás. Entonces eso sería como una alternativa para que el proceso pueda ser más amable para todos. O generar rincones sensoriales, o sea, dentro de las aulas, con la posibilidad de que los chicos puedan pararse, puedan sentarse en una pelota, puedan cambiar el ambiente y que no sea solamente en la silla, o sea, y entonces, bueno, pueda hacer la actividad en la colchoneta. Muchos chicos se concentran mejor, o sea, si pueden estar acostados en el piso y panza abajo, o sea, porque es la información que mi cuerpo necesita. O sea, necesito, como por la gravedad, poder descansar en esto para poder prestar atención y poder resolverlo a nivel cognitivo, la demanda que tiene la tarea. Entonces no es una cuestión de disrupción, o sea, de la clase, sino que de esa forma potencia y favorece mi aprendizaje. Bueno, moverse, hay mucha, o sea, es como digo, cada cosita en sí misma, digo, bueno, todo lo que tenga que ver con la autorregulación a nivel sensorial, o sea, es área de competencias de perfiles de profesionales, que son los terapistas ocupacionales, que se especializan en esto, pero nosotros podemos nutrirnos de estos aportes y incorporarlos en la clase. El movimiento en las aulas, o sea, desde ejercicios que pueden ir desde activar y alertar, o sea, el sistema de atención, como pueden ser programas de gimnasia del cerebro, todo lo que estimule el cruce de la línea media, o sea, son ejercicios que ayudan a alertar a los chicos y a predisponerse de mejor manera para prestar atención, hasta
las que, bueno, hoy son mucho más difundidas o cada vez más difundidas, o sea, prácticas contemplativas, o sea, donde nos tomamos un ratito y hacemos una meditación grupal, o simplemente nos conectamos con la respiración y entonces también nos predisponemos de mejor manera, o sea, para abrazar el aprendizaje. En el margen derecho inferior hay una foto de unos docentes que me parece también como muy simpático cuando a veces hablamos de que, bueno, de que los chicos tienen intereses muy restringidos o estereotipados y que es muy difícil movilizarlos, o sea, desde ese lugar. Un grupo de docentes que decidió disfrazarse de esos personajes y ir a dar clase, o sea, con esa vestimenta. Y realmente, obviamente, la clase de ese día fue todo un éxito. Y a veces es un gesto como decir, te veo, sé lo que te gusta, o sea, y lo quiero tomar, o sea, para acompañarnos juntos. Todas estas responderían a estrategias o recursos que usamos a nivel ambiental, pero después es verdad que cada chico, o sea, puede tener, o sea, en su individualidad puede tener algunas necesidades específicas y puntuales, y entonces también está bueno considerar estas estrategias en lo individual, como puede ser armar una riñonera con distintos recursos que los chicos tengan a mano. Acá hay uno que es muy controversial, que es mascar el chicle, ¿no? O sea, como digo, bueno, hay cosas que las tenemos que desmitificar, porque si entendemos que de repente la posibilidad, así como a muchos nos gusta tomar mate mientras estudiamos, porque también nos ayuda a mantener esa atención, hay un perfil de alumnado que esta activación permanente, o sea, en el sistema más oral, o sea, también lo predispone. O sea, puede ser el chicle, quizás, o sea, los odontólogos no habilitarían como esta práctica, pero puede ser una barrita de cereal, puede ser un pedazo de manzana, de zanahoria, algo que sea crujiente, que le dé información en ese nivel para poder mejorar el impacto que va a poder tener en la tarea. Y así otras, o sea, son muchas. La idea es como que se puedan llevar ideas y porque realmente hay mucho que podemos hacer. Entonces, a modo de síntesis, o sea, pudiendo utilizar estos principios del diseño universal para el aprendizaje en el aula, nos vamos a encontrar generando y ofreciendo posibilidad de acceder a un contenido, utilizando materiales diversos, utilizando diversas modalidades de agrupamiento y también flexibilizándonos en los tiempos. O sea, cuando a veces le damos más tiempo a una persona para que finalice un ejercicio, o sea, no es solamente, bueno, te doy más tiempo porque no llegaste, no, vos tenés un procesamiento, o sea, que implica que consideremos este ajuste en el tiempo de resolución de una tarea, ¿no? Y son, o sea, parece similar, pero desde dónde estamos mirando ese ajuste, o sea, realmente es una comprensión, o sea, diametralmente opuesta, ¿no? Entonces sí, vamos a vernos interpelado a utilizar cada vez más, en vez de una modalidad de clase más expositiva, donde hay un adulto que comparte su saber, o sea, de manera lineal al alumnado, nos vamos a encontrar con un aula donde son válidas las formas de trabajar desde estaciones de enseñanza, que es genero distintos rincones en el aula para que este constructo lo aborden desde una inteligencia más visoespacial, desde una inteligencia más lingüística, desde una inteligencia más kinestésica. Talleres de aprendizaje donde quizás por el perfil de los chicos en estas estaciones haya una que les genere mucha más motivación y entonces quieran profundizar, o sea, a partir de la exploración de la mano de esa inteligencia puntual, ¿no? O los centros de interés, o sea, que parten básicamente de los intereses de los chicos y a partir de eso, o sea, nosotros acompañamos ese itinerario que vayan construyendo. Las metodologías, o sea, son muy variadas, o sea, y tenemos que tener en foco como al menos, o sea, estos dos grupos, ¿no? O sea, podemos pensar metodologías variadas en relación al alumnado y también en relación a nosotros. Y quizás en relación al alumnado a veces nos salen como más fácil, o sea, poder pensar qué necesita el otro, ¿no? Pero quisiera poner el acento en lo que hoy siento necesitamos, o sea, nosotros como docentes. ¿Qué es esto? Generar, o sea, parejas pedagógicas, o sea, compartir la docencia, compartir la forma en la que pensamos
las clases con otros perfiles de colegas que nutran el aporte que nosotros tenemos. O sea, trabajar de manera transversal, con el profesor de música, con la profesora de plástica, o sea, realmente trae un enriquecimiento a nuestra práctica, que no es solamente que canten una canción en relación a un tema que yo estoy dando. O sea, es muchísimo más rico que puedan explorar, o sea, la inteligencia musical y que puedan explorar la inteligencia que viene de la mano de las artes expresivas, a partir de que realmente se transversalice ese contenido. También entender que hay momentos que podemos tener una situación puntual en las aulas y que por eso podemos pedir un apoyo a un dispositivo transitorio y específico. O sea, como, no sé, una situación puede ser vivencial o emocional que esté transitando un alumno en el contexto de su sistema familiar y que entonces, para poder dar respuesta, en vez de estar sosteniendo esa situación y esa angustia, necesitemos, o sea, que venga un equipo especializado que nos pueda dar algunas herramientas, y entonces esto es poder abrir. Y bueno, algunas otras que ya mencionamos, como la planificación multinivel y el trabajo con pares en proyectos, y bueno, el uso de apoyos técnicos dentro del aula. Como una herramienta, ¿no? Y acá quizás, o sea, los apoyos técnicos no es sinónimo de usar la computadora y la tablet en el aula, o sea, lo quiero resaltar, o sea, es muchísimo más amplio, o sea, y creo que hoy también compete a la escuela la concientización, o sea, del impacto que tiene en el desarrollo y que está teniendo en el desarrollo de las nuevas generaciones, el uso de la tecnología de manera indiscriminada y sin conciencia, así que aprovecho y lo traigo. Bueno, a modo, sí, como para que si hay alguna duda en relación a lo que estuvimos compartiendo, la propuesta sería, o sea, que podamos pasar de estas aulas, que hoy son las que en la mayoría siguen abundando la dinámica de las comunidades educativas, a una dinámica que pueda verse de esta forma. O sea, donde hay alumnado que está resolviendo una tarea que puede ser otra tarea, o sea, no necesariamente la misma tarea, en un determinado tipo de agrupamiento, sentado o en el piso, o sea, donde hay más de un docente, o sea, pudiendo responder a eso, donde el movimiento está habilitado y es saludable y es parte del aprendizaje. Y bueno, y por último quisiera poner foco en el tema de las evaluaciones, o sea, porque, bueno, podemos pensar la forma en la que vamos a ir desplegando, o sea, los contenidos de manera procesual, pero bueno, siempre hay un momento que puede ser el cierre del bimestre, el del trimestre, o el momento de la entrega del boletín, donde la pregunta es, bueno, ¿y acá qué pongo, qué hizo, cómo evalúo? O sea, lo que presentó. Y bueno, vuelvo a decir, dentro del marco del diseño universal, la evaluación no es solamente de los adultos hacia el alumnado, sino que también es del alumnado hacia los adultos que imparten las clases y del alumnado hacia ellos mismos. Y quiero poner acento en esta última parte, o sea, porque realmente es muy interesante pensar que también desde la escuela podemos ayudar a los alumnos a que puedan aprender más sobre cómo aprenden ellos mismos. O sea, y no solamente que eso sea un reflejo de lo que yo creo que vos aprendiste, sino generar la conciencia de cómo trabajé de esta forma, me fue fácil, me fue más difícil, me sentí más cómodo trabajando así o asá, o con estos materiales o con estos otros. Y también, o sea, poder dar cuenta de esto aprendí, esto y esto y esto, de esto no recuerdo o no lo aprendí o no me quedó claro esto y esto, y que realmente dedicarle un tiempo que sea más que una fecha puntual, de un momento puntual donde se pone en evaluación, o sea, múltiple, o sea, toda esa construcción que hubo detrás. Y que hay formas diferentes de mostrar lo que se aprendió, o sea, no necesariamente es escrito y es oral, y vuelvo a decir, y en un momento determinado, sino que podamos habilitar las diversas formas en las que los chicos nos muestran que están aprendiendo. Y para cerrar algunas conclusiones, y es que el diseño universal del aprendizaje permite diseñar experiencias de aprendizaje que provean oportunidades de acceso, participación y logro para todo el alumnado.
y cuando digo todo lo pongo mayúscula porque todos es todos, ¿no? O sea, incluyendo a aquellos que presentan desafíos en su desarrollo o se encuentran en situación de discapacidad, y acá, bueno, este es el sesgo personal porque es quizá la población con la que más me relaciono, pero quiero traer también al alumnado que tiene altas capacidades, o sea, también que no está mencionado, aquellos que no son nativos de este país y que migran y que tienen también un contexto migratorio, aquellos que tienen, o sea, una elección, o sea, sexual diversa, o sea, y que también hoy, sobre todo en media, o sea, es algo que tenemos que mirar y ver qué recursos acercamos, o sea, para poder trabajar con ellos. Este marco de trabajo, o sea, nos permite crear entornos de aprendizaje flexibles, o sea, donde todos nos beneficiemos. Y antes ponía el acento en el alumnado y ahora lo vuelvo a resaltar en nosotros, o sea, como comunidad docente, o sea, donde nosotros también podamos saber cómo seguimos aprendiendo y cómo estamos conectados nosotros mismos con nuestro propio aprendizaje dentro de esta práctica. Es la comunidad docente la responsable de diseñar estos entornos y proveer oportunidades de aprendizaje significativo que impacten en la calidad de vida del alumnado y que permitan interacciones sociales positivas y recíprocas, porque es el derecho del alumnado ser visibilizado en su individualidad y acompañados a expresar su máximo potencial y expresión de su ser. Así que bueno, espero que los aportes puedan sumar. Vamos a tener un tiempo de preguntas después y le paso la palabra a Mariela. Gracias. Gracias, Verónica. Lo mismo. Bueno, buenos días a todos. Realmente, bueno, es un gran desafío y un gran honor estar aquí, haber sido convocada por el ministerio y bueno, por el grupo, de alguna manera, con AINCO, el trabajo que viene haciendo un grupo de padres, ¿no es cierto?, que bueno, tienen sí su sede en Capital, pero en realidad trabaja consciente que trabaja con padres de todo el país y que está digamos, contestando preguntas, tratando de llegar, ¿no?, a cada rinconcito de nuestro país para poder ayudar a este alumnado, a esta diversidad de la cual, bueno, me toca hablar hoy aquí, ¿no? La realidad es que el tema a hablar parte de lo que habló Verónica, ¿no?, de la diversidad, la atención a la diversidad. Pero ¿qué pasa con esta diversidad? Lo que nos sucede es que no la terminamos de comprender, no la terminamos de considerar dentro de nuestras aulas. Y lo que quiero de alguna manera a lo largo de estos minutos que me toca compartir con ustedes es el hecho de llevarles de cuánto sufre esta población de niños cuando no es atendido en realidad, cuando no logramos hacerlos sentir que forman parte de una dinámica áulica, y las consecuencias que esto trae y por qué realmente estamos de alguna manera trabajando día a día, cada uno desde su espacio, para que nos sensibilicemos con respecto a este tema, entendamos que existe esta población, entendamos que esta población tiene necesidades educativas especiales, del mismo modo que las tienen los niños que entran dentro del entorno de la discapacidad o las dificultades de aprendizaje, y que necesitamos darle una respuesta concreta, ¿sí? Escuchándola a Verónica dentro de este marco ¿no es cierto?, esta aula abierta, esta aula flexible, esta aula, ¿no es cierto?, donde se puede planificar por niveles, ¿no? Muchos de los componentes de los cuales hablaba Verónica son los que necesitamos aplicar en un niño con altas capacidades.
si bien parte, como decía ella, de una mirada hacia la discapacidad o hacia las dificultades, esa misma aula nos serviría para atender a estos niños, ¿sí? Atenderlos a todos, ¿no? Como decía Verónica. Muy bien. Ahí estamos. Ahí va. Muy bien, pero antes que nada tenemos que empezar por cuáles son las características de estos chicos, ¿sí? De estos alumnos que encontramos en nuestras aulas. Presentan características particulares, ¿sí? Tenemos, una de las características es que tiene una elevada capacidad memorística, es decir, su memoria es muy buena, recuerdan datos, recuerdan información, recuerdan contenidos, conceptos, con una claridad. Fíjate el micrófono, me dicen que no se escucha bien desde las filiales. Ah, bueno, ahí, mejor. Ahí. Un poco más cerca, bueno. Muy bien. Entonces, parte de sus características es esta elevada capacidad para la memoria. La memoria, obviamente, de distintos tipos. Algunos tienen altísima la memoria visual, otros la auditiva, otros, ¿no es cierto?, más memoria visokinestésica, pero en general encontramos que es un componente que los acompaña a la mayoría de ellos. A esto se suma aprendizajes muy rápidos. Es decir, nosotros tenemos en un aula, como docentes, una expectativa a que el alumnado aprenda en un determinado espacio de tiempo, es decir, le damos un tiempo para ese aprendizaje. Estos niños superan, es decir, rápidamente, una vez que generalmente está planteada la temática, el tema que va a abordar, el concepto que el profesor comparte con sus alumnos, este niño ya lo entendió. Y empieza con la dificultad de ¿y ahora qué? ¿Qué más vamos a ver? ¿No? Esto es lo concreto en el día a día. Entonces, sus tiempos son mucho más reducidos para llegar, es decir, todo el tiempo que al resto de los alumnos les lleva el aprendizaje, que a lo mejor puede ser una semana, el haber visto, practicado, reforzado, vuelto, ¿no? Pregunta contra pregunta, a ellos les lleva solo la presentación del concepto. En general, esto se ve acompañado con que tempranamente se interesan por los números, tempranamente se interesan por la lectoescritura, ¿sí? El mundo que actúa de un gran estimulador, ¿sí? En el sentido de que ven letras en las calles, ven letras en los supermercados, ven letras en los alimentos, y es un mundo que sienten en general que se están perdiendo. Y entonces muy tempranamente comienzan a preguntarse qué es eso, hasta que saben que eso es un código. Se dan cuenta que es un código. Y una vez que se dan cuenta que es un código, empiezan a preguntar qué dice ese código. ¿Qué transmite? ¿No? Y ahí empieza se zambullen de alguna manera en el mundo de las letras y del código, nuestro código lingüístico. Esto además generalmente va acompañado de que es decir, aprenden la lectoescritura tempranamente y el vocabulario es un vocabulario inusual para la edad. Es decir, usan vocablos, palabras inusuales, apenas aprenden una palabra, tratan de buscarla y la aplican en el contexto adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Tratando de aplicar esas nuevas palabras que aprendieron. Y se expresan en forma inusual. La expresión que tienen es una expresión extraña, ¿no? Es decir, en jardín en general las maestras dicen, ¿viste cómo habla? ¿Viste cómo se expresa? Ay, mira todo lo que me cuenta. Ayer me contó de los dinosaurios, todo lo que aprendió, todo lo que sabe. ¿No? Esta sería el común denominador. Otra característica que vemos es que en sí también tienen un elemento que es la atención múltiple simultánea. Esta posibilidad de atender a dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? En muchos de ellos encontramos que pueden estar dibujando en una hoja, haciendo garabatos o haciendo un dibujo concreto y al mismo tiempo estar absolutamente compenetrados con lo que está diciendo el profesor.
el docente lo que hace muchas veces es retar a ese alumno porque no está atento, pero cuando le pregunta y quiere ver a ver cuánto atendió, habitualmente se encuentra de que la respuesta es óptima de lo que le está preguntando sobre, por ejemplo, un texto, un cuento que estaban compartiendo con el aula, y además el nivel de comprensión es mucho mayor, el nivel de profundidad en la comprensión es mucho mayor. Entonces, en realidad, el docente como que se sorprende de que, a pesar de esa aparente desatención, el niño puede captar y está realmente atendiendo. Otra cuestión es que también encontramos es una alta habilidad para el razonamiento lógico, es decir, pueden deducir, relacionar ideas, es decir, sacar conclusiones. Esto no quiere decir que sus conclusiones sean siempre verdaderas, pueden estar equivocados, pero sobre una base muy lógica. Son muy curiosos, pero sobre todo pasa más allá de la curiosidad habitual, de la curiosidad que uno espera en un niño. Todos los niños decimos son curiosos, pero acá la curiosidad es de una profundidad mayor. Es pregunta el por qué, es el por qué es potenciado, es el por qué y el por qué del por qué y el por qué del por qué. Y siguen preguntando hasta que no se satisfacen con la respuesta. En general abordan un tema y ese tema se convierte en el centro de atención hasta que se agote ese tema para ellos. Una vez que lo agotan, pasan a otro tema. Puede estar relacionado el tema o no. Y entonces así encontramos niños que aprenden detalles que nosotros como adultos no sabemos, por ejemplo, de los planetas, de la conformación de los planetas, del estado, de los anillos, de cómo se llaman, de cuáles son, ¿no? El otro día una mamá me contaba, así, ¿no es cierto?, en una anécdota, ¿no?, donde un niño corrige a un adulto diciéndole, no, te estás equivocando, ¿no? Este planeta tiene estas características, no es así, no es asá, con mucha seriedad, con mucho respeto, perdón, pero te estás equivocando. No, esto es típico que suceda con un niño con altas capacidades. La verdad es la verdad, lo que aprendió es lo que aprendió y transmite y lo lleva y lo defiende, porque es lo que, hasta que nosotros a lo mejor si está equivocado, le probamos que está equivocado. Pero son características que vamos encontrando. Y desde lo socioafectivo, algo muy típico y muy característico, son las disincronías, ¿sí? Terracier definió las disincronías, fue el primero que acuñó este término, las definió como el desarrollo heterogéneo y normal de un niño con altas capacidades intelectuales. En un principio, les voy a ser sincera, la definición no decía normal, decía un desarrollo heterogéneo, y como se llama síndrome, es decir, hablaba de un síndrome de disincronía, parecía que era una patología. La realidad es que esto no es una patología, por eso el mismo autor tuvo que complementar esta definición poniendo normal, para que no se malinterpretara, y es una característica de desarrollo de un niño con altas capacidades. El niño con altas capacidades tiene, para ser concretos y poder hacer que nos entendamos, tiene, por ejemplo, tomamos un niño de 6 años, tiene 6 años cronológicos, ¿sí? Y intelectualmente, su madurez intelectual puede ser de 9 años. El niño razona, piensa, resuelve, aprende como un niño de 9 años. ¿Esto quiere decir que tenga los conocimientos absolutamente todos los que tiene un niño de 9 años? No. ¿Quiere decir que puede escribir con la fluidez que escribe un niño de 9 años de su motricidad? No. Lo que quiere decir es que puede pensar, puede razonar, puede aprender como un niño de 9 años, ¿sí? Probablemente desde su motricidad haya también una disincronía, por eso hablamos de la disincronía entre lo que es el sector léxico y el sector gráfico. El niño habla muchísimo mejor de lo que puede dibujar, de lo que puede plasmar en la hoja, incluso eso a veces trae aparejada la frustración, porque tiene una idea mental distinta a lo que puede plasmar. La mano no le responde a lo que realmente quiere. Y entonces tenemos una edad, además de madurez emocional, idealmente unida a su edad cronológica o fortalecida un poquito mayor a su edad cronológica. Eso sería, ¿no?, lo que lo acompaña a ese niño a lo largo de su desarrollo, ¿no? Esto, por eso a veces, bueno, después, si no continuamos, si no me voy por la tangente. Y después también hay disincronías externas que tienen que ver
con la relación de cómo se siente ese niño con respecto a sus pares, sobre todo, ¿no? Hay otras, pero la central es la disincronía con respecto a sus pares. Hay una vivencia de diferencia. Imagínense un niño que entra en una sala de 3 años y se encuentra con que él habla fluido, utiliza términos inusuales, puede explicar, hay un tema que lo absorbió, le interesó mucho y puede hablar de ese tema y quiere explicarle o contarle a sus pares sobre eso que sabe o sobre los juegos que ha aprendido o sobre las letras que está empezando a aprender y los pares no entienden nada. Tienen una vivencia de rechazo automático, porque el par, ¿qué hace? Se da vuelta y se va a jugar. Es lo más lógico. Y ellos automáticamente comienzan con esa vivencia de decir, qué extraño, no me siguen, no encuentro un interlocutor válido para poder hablar, comentar. Y lo que encontramos muchas veces es que ese niño va y recurre a su docente, va en busca de los adultos para encontrar a alguien con el que hablar, por ejemplo, ¿no? Que es algo también muy típico. También desde el desarrollo emocional, algo que los acompaña también es la alta sensibilidad. En parte yo creo que se funda en esto de la disincronía entre lo que es el desarrollo emocional y el desarrollo intelectual. El niño ve la realidad, la puede apreciar, la puede interpretar como un niño mayor, pero a la hora de procesar esa información, la procesa como un niño de su edad cronológica. Entonces, imagínense un niño que está la tele prendida con el noticiero y ve una situación, ¿no es cierto?, de violencia, ¿no?, que hoy tenemos muchas, lamentablemente. Eso el niño lo entiende, lo interpreta y lo relaciona con su propia vida, con un niño de mayor edad, ese mismo niño de 6 que tiene 9 de desarrollo intelectual, de esa madurez intelectual, empieza a pensar, claro, pero esto que le pasó a esa persona de la tele me puede pasar a mí, puedo ser afectado, me puede pasar a mis amigos, y si me pasa a mí, ¿qué pasaría después? ¿Y cuáles serían las consecuencias? ¿Y cómo tendríamos, no? Muchas veces los papás traen a la consulta el hecho de desplantear. Lo que me preguntó el otro día fue, vio el disparador de un noticiero y después vino la pregunta, si a ustedes les pasa algo, ¿quién me va a cuidar? Eso está ya en esa cabecita de ese niño. Pero ese niño emocionalmente tiene 6 años. Entonces esa información, si bien la procesa desde lo intelectual y la puede comprender, no la entiende desde lo emocional, ¿sí? Entonces eso aumenta su sensibilidad. Pero además, esta sensibilidad, esta alta sensibilidad también está probada de alguna manera, y después lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que hay otras altas sensibilidades, es decir, o sería otras altas intensidades. Los niños con altas capacidades además son muy intensos, viven todo con mucha intensidad. Está esta intensidad emocional, que es intensidad, sensibilidad emocional, pero también acompaña con, en general, una alta intensidad también que tiene que ver con lo sensorial. Hay una alta intensidad muchas veces imaginativa, hay niños muy imaginativos. Hay una alta intensidad psicomotriz en algunos, no todos se dan en todo, pero sí encontramos que en los niños vamos a encontrar alguna de estas intensidades, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Para que ustedes lo puedan ver en lo concreto. Son ese típico niño que tenemos en la clase, que está Juan y Pedro. Pedro llega y le pide algo a Juan. Juan no se lo quiere prestar y Pedro no tiene mejor idea que decir, no soy más tu amigo. Algo típico entre los chicos, lo escuchamos todos los días. Debido a la intensidad que tiene Juan, lo vivencia esto como algo terrible, como algo de una magnitud muy importante, que lo hace sufriente, lo hace sufrir, lo hace padecer, lo hace sentirse mal, lo hace vivir esto como algo, un extremo. No va a querer ser más mi amigo y realmente no va a querer ser más mi amigo. Lo toma como algo realmente con una profundidad que para el chico que lo emitió al otro día se le pasó, que sabemos que al otro día vuelve a la clase, vuelve al colegio y ya se olvidó de lo que dijo el día anterior, pero no para ellos, no para este tipo de alumnado. Y otra característica es el elevado perfeccionismo.
¿sí? Que tienden precisamente porque tienden a hacer las cosas bien o tratar de hacerlas lo mejor que pueden. Y a veces esto va de la mano, ¿no? Muchas veces con la frustración. Es decir, cuando las cosas no me salen como a mí, yo espero que me salgan, me frustro, ¿sí? Pero hay una tendencia a hacer las cosas y unas altísimas expectativas para que les salgan. Ustedes me dirán, bueno, muy bien, en parte, acá hay otras características que podríamos seguir hablando, ¿no es cierto? Pero bueno, en sí esas que les planteo son las características claves. Ustedes me podrían decir, bueno, muy bien, pero estos niños, digamos, ¿cómo es que surgen? ¿Por qué son así? ¿No? Habitualmente hay un mito, ¿no? muy arraigado en nuestra sociedad, que dice que son producto de la sobreestimulación paterna, ¿sí? Ustedes lo habrán escuchado, es decir, un niño que sabe muchísimo y en gran profundidad sobre los dinosaurios es porque en su casa ha habido estímulos, ¿no? Está pensado así, ha habido estímulos que lo han llevado a que aprenda de esa manera eso de esa profundidad. Si nosotros, cuando uno está como en mi lugar, desde el lugar de un terapeuta, desde el lugar más de un orientador, y escucho tanto las voces de casa como las voces del colegio, lo que claramente vemos es que a veces los papás, al contrario, es decir, no solamente muchas veces no son cero estimuladores, sino que además se asustan tanto de la necesidad de este niño de aprender y de aprender y de aprender y de preguntar, que hasta pueden esconder los libros, por ejemplo, ¿sí? Pero para ir a una cuestión mucho más concreta, hoy, diríamos, gracias a los estudios cerebrales que hemos tenido oportunidad de hacer a partir de las tomografías computadas, las resonancias magnéticas, gracias a todos estos estudios podemos ver que hay una base neurobiológica en las altas capacidades intelectuales, ¿sí? Se encuentran signos concretos. Se ha podido estudiar a partir de los finales del siglo pasado. Estos estudios nos han permitido estudiar el cerebro vivo, el cerebro en funcionamiento. Entonces se han hecho precisamente estudios que permiten, como este, por ejemplo, donde esta es una resonancia donde se tomó el grupo, el que se encuentra a su izquierda es el grupo de control, a la derecha de ustedes está el grupo que es un grupo talentoso en el área de matemática. Obviamente se han conectado a los niños y se les ha pedido que realicen obviamente una resolución matemática de algún tipo. Y lo que se observa con claridad, esto siempre ya lo ven a simple vista, no hace falta que nosotros, obviamente de neurobiología y de neurología no sabemos mucho, ni yo me considero, estoy aprendiendo, ¿no es cierto?, en función de poder transmitirle lo más sencillamente posible, ¿no?, desde un lugar de entendimiento que también hay bases neurobiológicas, es que lo que vemos con claridad es que el cerebro se enciende más. Ven que la luminosidad, ¿no?, haciendo la misma actividad, el cerebro de un niño con altas capacidades, en este caso talento matemático, se está encendiendo más, es más luminoso, ¿sí? ¿Esto en qué se traduce en el cerebro? El cerebro se activa, se ha visto que se activa más intensamente y más ampliamente, tiene las redes neuronales, ¿sí?, consumen menos energía, hay un consumo menor de glucosa, ¿no es cierto? El consumo metabólico es menor. Hay una mayor coordinación del área espacial y el área temporal, es decir, en definitiva hay una mayor eficiencia neuronal. Los lóbulos parietales tienen mayor volumen, es decir, el parietal, el occipital y el temporal tienen un volumen mayor y obviamente trae eso aparejado una mayor sensibilidad sensorial. La memoria es más eficaz, se ha visto con claridad. Esto es producto, y así sucesivamente, podríamos seguir hablando de todas las bases que nos hacen de alguna manera, que apoyan a la presencia de un niño con altas capacidades. En la práctica, ¿qué vemos? En la práctica es, de la misma manera que nacen niños con dificultades, con discapacidades, también nacen niños con altas capacidades. Es parte de la naturaleza la diversidad, como decía Verónica.
somos diversos, somos distintos. Y que tenga altas capacidades en el nivel intelectual no quiere decir que tenga altas capacidades, por ejemplo, desde lo psicomotor, ¿sí? O que tenga un talento psicomotriz no quiere decir que el chico tenga altas capacidades intelectuales. Y así sucesivamente, es decir, convengamos que todos tenemos fortalezas, todo el alumnado va a tener fortalezas y va a tener puntos de debilidad, ¿sí? En este caso puntual, este alumnado con altas capacidades intelectuales tiene necesidades educativas especiales, pero lo que llamamos comúnmente hacia arriba, ¿sí? Para terminar de alguna manera, hay dos autores, dos neurólogos que se han sumergido en el estudio de las altas capacidades, que es un matrimonio que se llama EIR, y ha dado en llamar al cerebro de las altas capacidades, por eso está esta foto de alguna manera, o este dibujo, un cerebro en llamas, ¿sí? Por esta forma de encenderse en forma particular a la hora de funcionar, a la hora de trabajar, de resolver problemas, de tomar decisiones, etcétera. Muy bien. Uno de los mitos que tenemos, ya lo hemos planteado, que es este mito, ¿no es cierto?, de que los niños con altas capacidades tienen que ver con familias que han sobreestimulado a sus hijos. Yo no voy a negar en ningún sentido que no haya familias que sobreestimulan a sus hijos, pero estas son familias de todo tipo, es decir, familias que encontramos con niños con dificultades, familias que encontramos niños promedio, hay familias que sobreestimulan a sus hijos, o digamos, me ha pasado, y no en mi historia de psicóloga, no solo en mi historia de psicóloga, sino en mi historia como mamá, de encontrar a veces, diríamos, mamás que dicen, yo le enseño antes a mi hijo para que después cuando le den el tema, lo sepa bien, ¿no? Y bueno, no vamos a negar eso, pero nosotros no estamos hablando de esos niños, ¿sí? No estamos hablando de ellos, estamos hablando de niños que tienen una base neurobiológica, que nacen con estas particularidades y que, por lo tanto, presentan necesidades educativas especiales. Entonces, no hablamos y estamos lejos de hablar de sobreestimulación. Son niños que la estimulación es interna, es intrínseca. Ellos se automotivan por aprender, ¿sí? Los papás llegan a consulta diciendo, me agobia, ya vamos a la librería y me pide otra vez ir a la librería y se compra, y todo de lo mismo, yo le trato de que busque otro tema, pero no quiere. Es decir, este es el planteo y la voz de los padres con distintas temáticas, pero siempre pasa lo mismo, siempre vuelven, es decir, escucho lo mismo y son familias que no se conocen, es decir, de distintos incluso niveles socioeconómicos, por así decirlo, distintas, y todas les pasa exactamente igual. Pero hay otros mitos que no nos ayudan en lo más mínimo en la atención de estos niños, y en este que les voy a decir ahora, los medios de comunicación también nos son un problema, que es el mito de que son genios. Bueno, los niños genios, ¿no? Titulares ¿viste? Titulares de los diarios. Los niños genios, ¿cómo tratamos a los niños genios en la escuela? Esta palabra genio es muy grande para un niño. Un genio, decimos por definición, que solamente es una persona que ha hecho una contribución suficientemente valiosa a la sociedad, que es recordada por los siglos de los siglos, la estudiamos, la vemos, No, genios es necesariamente un adulto, no existe niño genio, ¿sí? Pero esta percepción de que un niño de altas capacidades es igual a un niño genio, nos hace llegar al concepto de que el maestro o el director escolar en los distintos niveles nos diga, yo nunca vi un niño de estas características que vos me estás diciendo. ¿Por qué? Porque hay una idea equivocada de lo que tienen que mirar. Nosotros no estamos buscando un niño que esté en el pizarrón resolviendo una ecuación matemática o explicándole a sus compañeros la ley de la relatividad. No, estamos diciendo que es un niño que simplemente se diferencia de sus pares porque aprende más rápido, aprende más profundo y tiene intereses diversos, distintos a sus pares cronológicos, ¿sí? Si vamos en términos de inteligencia medida por las técnicas, vamos a encontrar que tiene 2 desviaciones o más de la media, de la misma manera que los niños que llamamos con discapacidad tienen 2 desviaciones para abajo de la media, ¿no? Estos niños tienen 2 desviaciones hacia arriba o más de la media. Entonces, el tener esta realidad hace, ¿no? Es tener esta edad intelectual, madurativa intelectual
por encima, tan por encima, esta brecha, genera que tenga una realidad distinta y tenga necesidades educativas distintas. Y no son niños genios, sino son simplemente niños que tienen estas 3 características básicas. Si los quisiéramos, siguen siendo niños, siguen necesitando jugar, siguen necesitando tener su crecimiento, ¿no? Y van a ir creciendo, nada más que van a ir con esa disincronía acompañándolos de la mano hasta la adultez. Otra cuestión es el hecho de se va a nivelar, ¿no? La creencia de que se va a nivelar, ya se va a nivelar, estamos en sala de 4, bueno, ya va a pasar sala de 5, después ya los demás van a aprender a leer y escribir y ya lo van a alcanzar. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a primer grado, pasamos a la de 5, llegamos a primer grado, es cierto que los demás leen, sí, la mayoría aprende a leer, pero este niño está leyendo como un niño de 4º grado, con una fluidez, con una velocidad, no como un niño de su edad, de primero, como sus pares. Entonces, si nosotros esta disincronía que decíamos y que decía Terracier, que es heterogénea y normal, es algo que acompaña al niño, no es algo que la querramos unir, ¿sí? Querramos decir, bueno, no, tiene que bajar la edad intelectual o subir la edad. No, es así, nos va a acompañar y los va a acompañar, digamos, en forma continua. Y después la confusión entre capacidad y rendimiento, es decir, esta confusión también es clave a nivel educativo, a nivel escolar, porque confundimos, diríamos, que el chico le vaya bien en la escuela con las altas capacidades. Entonces, no aceptamos que un niño con altas capacidades tenga bajas notas, esté desmotivado, no rinda bien en la escuela. Y esto no es así. Una cosa es la capacidad, el potencial intelectual que tiene el niño, que es muy distinto al rendimiento que tiene, ¿sí? Dentro del grupo de niños con altas capacidades encontramos niños que son, sí, excelentes académicamente, tienen un excelente rendimiento, pero también encontramos niños buenos, niños muy buenos, niños regulares, que tienen un rendimiento por debajo. Nos cuesta pensarlo, pero es así. Es así, no podemos confundir el rendimiento con la capacidad. Y por otro lado, esperamos que, de vuelta, confundiendo el rendimiento con la capacidad, esperamos que sea el mejor alumno. Entonces, si nos dijeran, bueno, decinos cuáles son los niños que tienen más potencial intelectual dentro de tu aula, la maestra seguramente, el maestro, la maestra va seguramente a decirme los niños con mejores notas. Entonces es otro mito que tenemos que es importantísimo erradicar en el aula. Y por otro lado, el pedirle una madurez emocional acorde a su madurez intelectual. ¿No? Decimos, bueno, pero si es tan inteligente, ¿por qué hace un berrinche? Si es tan inteligente, ¿por qué se pelea con su hermano? ¿Por qué no puede resolver esa situación desde otro lugar, en la escuela, con su amigo Juan? No, porque desde su edad madurativa emocional es acorde generalmente a su edad cronológica. Entonces se comporta como un niño de 6 si tomamos nuestro ejemplo. Pero cuando está explicando sobre los dinosaurios, sobre los planetas o sobre algún tema que le ha interesado, hay niños que, por ejemplo, ahora con el Mundial, están aprendiéndose todos los equipos, quién conforma los equipos, la fecha de nacimiento de cada uno de los jugadores de todos los países. Se aprenden las banderas de esos países, es decir, el Mundial de Fútbol actúa como un disparador maravilloso, pero decís, bueno, ¿le oculto la información? No, la información está, nada más que ellos la pueden tomar. Y los otros tendrán que volver a fijarse en la revista para acordarse cómo se llamaba cuál, o cuál era la bandera de cuál país. Ellos toman por esta capacidad de retención de memoria que hablábamos antes. Bueno, muy bien. En la no atención es importante que tengamos en cuenta que el no atender a estos niños trae como consecuencia consecuencias realmente complejas, ¿sí? No es que no pasa nada si no los atendemos. Otro mito es, bueno, si son tan inteligentes no necesitan nada, ¿por qué vamos a atenderlos? No es necesario, que se arreglen solos. Pero la no atención trae consecuencias. Estas consecuencias pasan de lo mínimo, que es el gran aburrimiento con la propuesta escolar, pasan por conductas disruptivas, ¿no? Se portan mal, llaman la atención, se ponen desafiadores.
pasa por, al revés, en vez de una conducta disruptiva y de hacerse notar, una conducta que hay niños o niñas que se ocultan estas diferencias que tienen con los demás, traen como consecuencias enfermedades psicosomáticas. El niño plantea no ir a la escuela, plantea una vez, 2 veces, 3 veces que no quiere ir a la escuela, hasta que un día empieza con vómitos, otro día hay otros nenes que empiezan con erupciones en la piel, otros días hay otros nenes que tienen concretamente erupciones en alrededor de los ojos, y cuando van al médico, ¿qué les dice? Después de haberle hecho estudios, ¿qué es estrés? Que todo eso que les pasa es producto de estrés. Empiezan a enojarse con el sistema, empiezan a enojarse con este sistema que no los reconoce, no los entiende, no les da su espacio, sienten que no tienen su espacio y esto baja su autoestima, ¿sí? Porque no son lo esperado por el sistema para estar ahí. Entonces, el ritmo va muy lento para ellos, obviamente, para el resto va muy bien, pero para ellos es muy lento y están vivenciando un montón de cosas negativas. Entonces eso también va acompañado de una baja autoestima y que va pasando el tiempo y va acompañada por una desmotivación intelectual y un bajo rendimiento escolar, ¿sí? Que este bajo rendimiento escolar puede ser un bajo rendimiento escolar que decimos que en general lo encontramos porque es un bajo rendimiento escolar con respecto a sus propias potencialidades, pero después ese bajo rendimiento escolar es real, está por debajo de la media del grupo. Hasta que se transforma en, digamos, fracaso escolar e incluso, aunque a ustedes les parezca mentira, repitencia. Incluso. Obviamente, ¿son factores intelectuales que los llevan a la repitencia? No, son todos factores emocionales y sociales, pero la repitencia puede ser una variable. Hasta que más a largo plazo vamos a encontrar que tenemos estudiantes que quieren empezar una universidad y no tienen hábitos de estudio, no tienen hábitos de trabajo, no tienen hábitos de perseverancia, se esfuerzan ante cualquier elemento de dificultad que encuentran, porque nunca se esforzaron a lo largo de toda la primaria y de toda la secundaria. Entonces no tienen los recursos emocionales para hacer frente a dificultades naturales que tendrían que haberse fogueado en todos esos procesos, que son años y años de escolaridad. Y otra consecuencia que también es clave, que a los cuales nos lleva, es la patologización de la infancia. Es decir, como el chico comienza a portarse mal, empezamos a tener trastornos, a tener malos diagnósticos, a tener diagnósticos erróneos. No vamos a negar que la superdotación o la alta capacidad va unida, como dice, en algún momento puede tocarse con distintas patologías, pero no, es decir, no es el 100% de los casos, ni mucho menos, ¿sí? Lo que tenemos es una realidad que muchas veces confundimos, ¿sí? Con diagnósticos. Un niño que se mueve mucho, que llama la atención, que no se puede quedar quieto, bueno, a veces tenemos un prediagnóstico en la boca de decir es un niño con trastornos atencionales, ¿sí? O un niño que por eso sentirse bien y se siente solo, se siente diferente, tiene una muy baja autoestima, lo confundimos con un síndrome de Asperger, ¿sí? Entonces, así como para ir, no me piden que vaya cerrando, la realidad es que, ¿por qué atendemos? Es decir, queda clarísimo que estos niños tienen necesidades educativas especiales, ¿sí? Y necesitan atención. Algunos plantean la atención desde el lugar de lo positivo, ¿no? Desde el lugar, como me decía Celeste hoy, desde el lugar de, mirarlo como que el país, es decir, se beneficiaría aprovechando los talentos, aprovechando el talento en realidad solo de los niños con altas capacidades, no, de todos, porque todos en realidad tenemos talentos, ¿no? Esta es una diversidad más a atender. Entonces, buscar el potencial. Otros nos dicen, bueno, muy bien, forman parte de los derechos del niño, llevar adelante, es decir, pensar en que cada niño desarrolle su personalidad, sus aptitudes, su capacidad mental y física al máximo de sus posibilidades, ¿no? Pero ¿qué sucede? A veces confundimos y decimos, bueno, tienen que ser todos iguales, le damos a todos lo mismo. ¿Y sabemos que la igualdad sin equidad de la mano? No es así. Es decir, nosotros necesitamos sí pensar en que todos somos iguales en algún sentido,
pero no todos necesitamos lo mismo, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo es que no es que todos lleguen a la misma meta, nuestro objetivo es que todos lleguen al máximo de sus posibilidades, ¿no? Y por eso el concepto de equidad es muy importante en esto, para contemplar a los niños con altas capacidades, con los que están con dificultades, a todo nuestro alumnado. ¿No? Y esta frase que me encanta, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Muy bien. En sí, ¿tenemos un marco un marco para la atención de los niños con altas capacidades? Sí, es nuestra Ley Nacional de Educación. Estamos en el artículo 93, capítulo 2, está explicado que necesitamos las autoridades educativas jurisdiccionales, organizarán o facilitarán el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y orientación de los alumnos con altas capacidades, con capacidades o talentos especiales, y la flexibilización y ampliación del proceso de escolarización. Es decir, tenemos un entorno, e incluso, más allá de eso, me fui al revés. Perdón, apreté al revés. E incluso, más allá de eso, tenemos, por ejemplo, este documento, que es de nuestro Ministerio de Educación del año 1999, donde se plantea, ¿no es cierto?, en un apartado, donde hay, en el punto 3.5, y lo pueden encontrar en Internet, orientaciones para el aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales, y se habla de la orientación puntual en ese punto sobre la elaboración de adaptaciones curriculares para los niños con altas capacidades. ¿Sí? Pero yo siento que desde, más allá de que haya habido, ¿no es cierto?, digamos, como comienzos, como inicios, no estamos haciendo mucho por esta población, ¿sí? Es decir, esto, por ejemplo, que estamos haciendo hoy me parece, pero más que maravilloso, y es para darle, pero es producto, creo que necesitamos, diríamos, prestarle atención también a esta otro alumnado. Y entonces, por eso les traigo que nuestra primera meta sería la sensibilización, y es fundamental la formación del profesorado para la atención de los niños con escolar de la diversidad. Y obviamente la segunda meta es realmente incluirlos, realmente incluirlos y atenderlos en la escuela común. ¿Sí? Se ha aprobado a nivel, internacional, podemos hablar de propuestas exclusivas, pero la realidad es que tenemos que atenderlos en la escuela común, haciendo los cambios necesarios, buscando las formas, ¿no es cierto? Tal vez sea un gran puntapié esto, ¿no es cierto?, de que planteaba Verónica, ¿no?, de este tipo de aula diferente, de esta propuesta diferente, ¿no?, que alberga a la diversidad. Bueno, muchas gracias.